Presencia de nuestro Señor Jesucristo en las redes sociales. Buenos días a cada uno de ustedes. Dios les bendiga en gran manera y que mi Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes dándole la fuerza, la sabiduría y el entendimiento de la palabra que hablaremos el día de hoy, amados hermanos. Hoy el nombre de nuestra predicación es en base al trigo y la cizaña, de la cual habla el libro de Mateo. Quisiera yo darles una introducción de esto, y es como una referencia, ¿no? Había un hombre una vez que se quedó sin electricidad en su casa, no tenía luz, no podía ver, se quedó en la plena oscuridad, ¿no? Entonces, salir a lavarse los dientes, este hombre entra al baño, abre la puerta donde tiene sus cosas, agarra un tubo, le echa su cepillo. Pero sorpresa, no se había dado cuenta lo que tenía hasta que se lavó los dientes, ¿no? Y era una pomada para las hemorroides que usaba este amigo, ¿no? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que en las semejanzas todo se parece igual. Hay muchas cosas que se parecen igual, pero el contenido es totalmente diferente. El contenido es diferente, y así es también en las parábolas que nos habló nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy veremos y hablaremos sobre la parábola del trigo y la cizaña. Abra su Biblia, amado hermano, en Mateo capítulo 13, versículo de 24 al 30. A nuestros amigos que están en las redes sociales, la conferencia es el trigo y la cizaña. Abra su Biblia también en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. ¿Cuántos dicen amén por esta hermosa palabra? Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién vino? Su enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellos el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué palabra tan impresionante, hermanos. Qué palabra tan impresionante. Oremos a nuestro Dios por esta palabra. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Hoy queremos que tú nos hables, bendito Padre. Pon nuestros oídos atentos, Señor, a la palabra que viene de ti, bendito Dios. Toma el control de mis labios, Señor, de mis pensamientos y de mi corazón al hablar esta palabra, bendito Dios. Hoy bendecimos tu santo nombre y te damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, la cizaña es una planta muy parecida al trigo, que es casi imposible de diferenciarla y identificarla, y eso solo se puede hacer hasta el tiempo de la cosecha. Es una planta que tiene un hongo tóxico para el hombre, pero también para los animales, ¿no? Es una planta letal, y esta planta solo crece en los sembradíos de trigo. En todo el mundo, todo donde se siembra trigo, crece la cizaña. Y esto es interesante porque nos dice que no nos dice que fueron espinos ni arbustos ni nada de eso, sino que dice que fueron cizaña, que es algo parecido. Si hubieran sido espinos o arbustos, pues fácil se hubiera podido identificar, ¿no? Con esto podemos entender también que en el mundo hay gente que parece buena, que hay gobiernos que parecen buenos, que hay familias y parientes de las familias que parecen buenos, pero también tristemente en la iglesia hay creyentes que parecemos verdaderos, y eso solo parecen ser reales, parecen ser verdaderos.
El trigo, amados hermanos, y la cizaña son muy parecidos, mucho más que antes de madurar. Por ello Cristo advierte a cada uno de nosotros que no podemos sacarla, porque al sacarla podemos destruir el trigo. Nosotros también en nuestra vida cristiana no podemos decir, es que él está mal, es que él está mal. No, todo en el tiempo de Dios. Nosotros no podemos juzgar a los demás, sino ya sea Jesús en el final de los tiempos quien hará ese servicio, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo. También déjenme comentarles que esta parábola hace referencia a una ley romana de la época de Jesús, que prohibía a las personas sembrar cizaña en los campos de otros, porque esta era una práctica que usaban los enemigos. O sea, realmente había eso, ¿no? Ay, me cae mal el pulmón, le voy a meter cizaña. Ay, está mal, le voy a echar cizaña. Y al día de hoy a veces pasa, ¿no? Ay, el hermano me cae mal, no voy a dar buenas referencias. Ay, el hermano me cae mal, no voy a hablar bien de él si me pregunta, ¿no? Esa es la cizaña que el enemigo quiere y probablemente ha sembrado en cada uno de nosotros. Pero bueno, sea el nombre de Dios bendecido. Y la diferencia es muy notoria entre el trigo y la cizaña, porque la primera es que el grano de trigo, y el trigo trae vida y prosperidad a los pueblos, porque de ahí ellos se sustentaban en los pueblos antiguos. Ellos vendían y sustentaban para poder tener pues una buena economía, ¿no? Pero la diferencia, sustentaba a la gente y daba prosperidad a los pueblos, pero el fruto de la cizaña puede provocar intoxicación y hasta la muerte a la persona que le ingiere, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? El trigo da vida y prosperidad, y la cizaña da intoxicación y hasta la muerte, ¿no? A las personas. Pero lo que más impresiona de sus diferencias es que mientras el trigo se dobla, haciendo como una reverencia cuando va a dar su fruto, entre más fruto tiene el trigo se va doblando, ¿no? Ese es impresionante, se va doblando haciendo una reverencia, ¿no? Pero la cizaña, cuando da el trigo, permanece erguida. Esa no se dobla, esa sigue firme, esa sigue erguida, y mientras más fruto tenga, tiene más altivez. Y eso a veces pasa en nosotros los cristianos, ¿no? Entre más podemos obtener, entre más Dios nos bendice, pues estamos como la cizaña, ¿no? Erguidos, orgullosos, con altivez, cuando el buen fruto que dice que da el trigo hace una reverencia a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios nos da o no nos da, siempre hacerle una reverencia a nuestro Señor Jesús. Él sabe por las cosas que pasamos, ¿no? La Biblia dice claramente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Qué impresionante palabra. Y si habla de un reino es porque hay un rey. ¿Están de acuerdo? Porque hay un rey. Y este rey es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ese reino no está en cualquier lugar. Ese reino está en el cielo. Está donde habita Jesús. Y vino a establecerlo en la tierra y en cada uno de nosotros. El reino de Dios, Mateo muchas veces lo decía, porque el reino de Dios está aquí. Ese es el reino de Dios. Quiere establecerlo el Señor en cada uno de nosotros. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro corazón, que es lo importante. Quiere establecer el reino de Dios. Jesús es el trigo, porque al hablar de este reino lo compara con un hombre, quien es Él mismo. Él mismo hace así referencia. En su venida a la tierra, Él vino a dar las buenas noticias en la tierra en esos tiempos. Él vino a sembrar la buena semilla, Él vino a esparcir la buena semilla y puso el mejor ejemplo de aquellos tiempos. Este era un trabajo muy elemental en el Antiguo Testamento, el trigo. Pero el enemigo, que es la cizaña en el tiempo de hoy, se ha infiltrado aún en las iglesias con las falsas doctrinas que abrazan un poco de verdad. Y luego distorsionan el mensaje para que los hombres se lleven la gloria que solo le pertenece a Cristo. El enemigo al día de hoy sigue sembrando cizaña. El enemigo se ha infiltrado aún entre nosotros. Quizás al lado de nosotros haya una cizaña. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Solo Él lo sabe. Y es interesante y hasta cómico, dice que cuando se habla de este tema, todos nos comparamos al trigo, ¿no? Nadie es cizaña, todos somos trigo. No, eso es interesante que no hacemos observación en eso. Y señalamos a los demás como cizaña.
Y hablando de nosotros, veamos qué quiere decirnos el Señor. En la parábola del sembrador, la buena semilla es la palabra de Dios. Esa es la buena semilla. Y aquí la buena semilla es el fruto que dio a la palabra de Dios en el creyente. O sea que nosotros somos esa buena semilla. Y Dios puso en nuestro corazón, en el corazón de ustedes, en el corazón de todos los que nos ven y en cada creyente, la semilla que da buen fruto. ¿Y cuál es esa semilla que da buen fruto? El fruto de bondad, el fruto de rectitud, de honradez, de servicio, de piedad, de sensibilidad, de amabilidad. Un fruto humanitario entre tantos muchos frutos que Dios nos ha dado. Y esos Dios nos los puso a nosotros. Y esos, mis amados hermanos, el Señor los plantó en nosotros. Y nos preguntaremos ¿por qué? Porque nuestro corazón fue preparado para Él. Porque nuestro corazón está preparado para Él, para recibir la buena semilla. Tú eres de Él, yo soy de Él. Nosotros somos de Él desde el principio de los tiempos, porque Él nos creó, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y ahora cada uno de nosotros somos esa buena semilla que tenemos que dar un buen fruto en el tiempo de Dios. La parábola dice que fuimos sembrados en un campo, pero si ponemos atención, no habla de cualquier campo, sino de su campo, de su reino, de su gloria, de su amor, de Él. Somos propiedad de Él. Amado hermano, todo le pertenece al Señor, ¿cierto? Todo le pertenece al Señor. Así es que el mundo, la creación, la humanidad, la sociedad, las razas le pertenecen a Dios. Y por lo cual Él ha sembrado esa semilla en nosotros. Pero hemos dejado que haya crecido cizaña aún en nosotros. Y aún en los que no conocen a Cristo. Ellos también son parte del reino de Dios. Eso es interesante, amados hermanos. Pertenecemos a un mundo y vivimos en una sociedad, así como por obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Asistimos a la iglesia, nos congregamos, escuchamos la buena palabra, empezamos a recibir semillas para después ir a sembrar allá afuera. Eso es interesante, eso es interesante. Dice el versículo 25: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto está interesante. Amados hermanos, Satanás siempre quiere imitar a Dios. Siempre quiere imitar a Dios, siempre intenta hacerlo y siempre de manera negativa. Pero como bien sabemos, jamás llegará a ser como nuestro Señor Jesucristo. Jamás llegará a ser. Es el imitador número uno de nuestro Señor, pero nunca llegará a su nivel. Jamás. Satanás es un imitador, y aquí es un agricultor, se manifiesta o se aparece como un agricultor cobarde, porque dice que fue de noche, mientras ellos dormían. Un cobarde, envidioso, celoso del poder de Dios. Por eso llega de noche y espera el momento en el que los creyentes se duerman para sembrar la cizaña. Pero hay algo interesante que dice el texto: mientras los hombres dormían. ¿Y cómo es que dormimos? El enemigo sabe cuando un creyente está alerta y cuando un creyente está dormido. Eso el enemigo lo sabe. Y te preguntarás ¿cómo, no? Se da cuenta cuando mantienes una vida de oración, una vida activa, una vida en la presencia de Dios, una vida de intercesión por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo. Una vida de intercesión por la iglesia, por los pastores de tu iglesia, por los demás de la iglesia. Cuando tienes un hábito de lectura bíblica constante y permanente, cuando sobre todo tienes una vida de obediencia a la palabra de Dios. Allí es cuando el diablo ve y dice: él está alerta, él está atento, él está despierto. ¿Cómo le voy a llegar? ¿De qué lado le voy a llegar? Porque estás activo, estás trabajando, estás despierto. Pero cuando hacemos esto, es imposible ser tocados por el enemigo. El enemigo no entrará en nuestras vidas, no llegará a nuestras vidas, porque nos ve activos, nos ve trabajando, nos ve haciendo las cosas de Dios. Pero hay algo que el enemigo espera: a que te duermas. ¿Y cómo puede ser que te duermas?
Él espera que te descuides, a que abandones tu lectura diaria, a que abandones tu intimidad con Dios, a que abandones tu oración, a que te abandones a ti mismo, a que te comiences a entretener más con las cosas que te ofrece este mundo que las cosas que te ofrece el Señor. Allí es cuando el enemigo entra a tu vida, cuando te comienzas a distraer y comienzas a olvidarte de orar, de leer la Biblia, a que te dejes de congregar, a que dejes de ir a la iglesia, a que ya no tengas esa pasión por ir a la iglesia, esa pasión por prenderte en la alabanza, por orar. Cuando tú haces eso, te estás durmiendo, y entonces es una parte donde el enemigo entra a poner la cizaña. Cuando él ve que te duermes en esas áreas que son importantes en nuestra vida, el enemigo, que es Satanás, está esperando ese momento para sembrar en ti cizaña, y esa semilla que da como fruto todo lo negativo, toda la discordia, toda la enemistad, todo el odio, toda la división, todas las peleas, contiendas, toda la depresión, la inestabilidad y muchas cosas más negativas. Eso es lo que el enemigo quiere sembrar en ti. Cuando bajas la guardia, cuando ya no oras, cuando ya no lees, cuando ya no le compartes a tu amigo, a tu vecino de la palabra de Dios, cuando solamente vienes el domingo y el lunes eres el mismo, el martes, el miércoles, y esperas el día domingo para presentarte ante Dios, pero en esa semana el enemigo está sembrando la cizaña en tu vida, está sembrando la cizaña en ti. La palabra dice que cuando tú te descuidas, Él siembra la cizaña y se va y te deja ahora solo para que des fruto de cizaña. Es como si dijera, y hay un meme por ahí que dice: dejaré esto por aquí y me iré lentamente. Y es verdad, si lo aplicamos a nuestra vida, el diablo deja la cizaña y se va, y eso va a ir creciendo. Entre menos ores, entre menos leas, entre menos te congregues, ¿qué va a ir creciendo en ti? Te va a ir llamando más las cosas del mundo, te vas a ir inclinando más al mundo. Y quisiera hacer una pregunta: entonces, ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? ¿Buen fruto o mal fruto? ¿Buena dedicación a Dios o mala dedicación a Dios? La Biblia dice que no quiere a los tibios, o eres frío o eres caliente. Qué tremendo, ¿no, hermanos? De esta manera, el diablo busca entristecer el corazón del Señor cuando ataca a sus hijos. Al diablo no le importas tú, no le importo yo. Nosotros solamente nos usa como un instrumento en sus manos para hacerle daño a Dios cuando nosotros se lo permitimos. Porque la Biblia dice que Dios nos dio la autoridad, y nos dio la autoridad por sobre todas las cosas. Imagínense, si nos descuidamos en esas áreas, dejamos que el enemigo venga a sembrar cizaña. Y sabemos bien que el enemigo número uno de Dios es Satanás. Imagínense, hermanos, tenemos que activarnos. Después de esta semilla de cizaña, comienza a dar su fruto, se comienza a manifestar en la forma de vivir de cada uno de nosotros. Manifestamos que hay cizaña, tenemos odio, tenemos rencor, ya no ayudamos, ya no vemos por los demás, ya ni siquiera volteamos a decir: Señor, ayúdame. Ya no, porque la cizaña está germinando en cada uno de nosotros. Y esta cizaña empieza a caminar por el mundo, arrastrando en sus pies el nombre de Cristo Jesús. Qué impresionante, amados hermanos. Comenzamos a ser chismosos, comenzamos a crear discordia entre los demás. De allí el término cizañoso, de la cizaña. Él es cizañoso porque eso está sembrado en nosotros. Que empezamos a hablar mal de todos, empezamos a quejarnos por todos: es que mi iglesia, es que los pastores, es que los hermanos. ¿Y cuándo vamos a ir a doblar rodillas a Dios y decir: Señor, aquí estoy, me pongo en la brecha? Porque la Biblia dice que quiso buscar uno y no encontró a ninguno que se pusiera en la brecha. Qué impresionante, ¿no? Imagínense, amados hermanos, tenemos que seguir avanzando. Esto comienza a crear también enemistades en todos lados. Pero eso sí, siempre se identifica como cristiano. Yo soy cristiano, pero no ayudo. Yo soy cristiano, pero no oro. Yo soy cristiano, pero no leo, pero no me entrego a la palabra de Dios. Y eso es impresionante. Y bien dice que son cosas iguales y se parecen bastante,
pero no son nada iguales. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y por fuera nos veremos iguales, pero Él sabe que hay adentro de cada uno de nosotros, y eso es impresionante. Así es que, hermanos, si se han dormido, hoy es el tiempo de despertar, hoy es el tiempo de activarnos. Recuerden lo que dijo Pedro. Él nos dice en 1 de Pedro 5:8: velad, estar atentos, no te duermas, el enemigo anda como león hambriento buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos que activarnos nuevamente en la palabra, en la oración, en la intimidad con Dios, en la búsqueda total de Dios. Tenemos que regresar a hacer el trigo y que la cizaña no germine en nosotros. Hay mucha maldad, es cierto, y eso frustra, eso también es cierto, pero la parábola dice que la cizaña fue sembrada en el campo de Dios mientras los hombres dormían. Y algo podemos entender aquí, que Dios no duerme, pero el enemigo tampoco duerme, ¿no? Y ahora quizás nos preguntemos que este es el tiempo de activarse de nuevo, es el tiempo de llegar a la búsqueda de Dios, es el tiempo de llegar a activarnos en la comunión con Dios. ¿Por qué? Y aquí podríamos hacer una pregunta: ¿por qué el Señor permitió al enemigo sembrar la cizaña? ¿Por qué permitió el Señor eso? ¿Por qué no ha permitido por tanto tiempo ocupar la parte principal del campo? Es una pregunta que nos haría, bueno, ¿por qué si Dios sabe que el enemigo siembra cizaña, por qué lo permite? Bueno, simplemente porque debemos recordar que Jesús también fue rechazado por los líderes religiosos. Debemos recordar que los judíos prefirieron a Barrabás, que era un asesino, antes de aceptar a Jesucristo, el dador de vida. Porque en su corazón había cizaña, había maldad, había orgullo, había soberbia. Entre más conocimiento tenían los judíos, nunca se inclinaron a Dios, como lo vimos ahorita atrás. El trigo entre más frutos se doblaba, pero la cizaña entre más frutos seguía hervida. Imagínense, los judíos de aquel tiempo rechazaron a Jesús y prefirieron soltar a Barrabás. Había suficiente cizaña en su corazón, y eso generó enemistad y división en ellos, que no creían en lo que Jesús les estaba anunciando, que era el reino de Dios. Era Jesús meramente sembrando la semilla en la tierra que le pertenece a Dios. También dice que el diablo fue un homicida desde el principio. Él te ataca en todo el tiempo. Así que, habiendo negado al Salvador, este destructor ha gobernado sobre líderes de muchos países, de muchas ciudades, de muchas sociedades, sobre líderes de familia, y lo peor, sobre la iglesia. Sobre la iglesia, aún dentro de la iglesia hay cizaña. Amado hermano, mira, el enemigo no está en una cantina, no está en un bar, no está en alguna guarida tramando cómo hacerle daño a los hijos de Dios. No, el enemigo está presente aún en las iglesias, aún en líderes, aún en pastores, creando esa división, creando ese rechazo con los hermanos. La cizaña aún se está sembrando. Y no podemos decir es que la cizaña está en la gente que no conoce. La cizaña está aún dentro de la iglesia, amados hermanos. Y tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento para poder entender y poder saber quién es trigo y quién es cizaña. Eso es interesante, amados hermanos. El enemigo está en la calle. Puede estar esa cizaña en tu trabajo. Que un compañero de trabajo te diga: tú eres cristiano. No, ¿cómo crees? Está en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar que frecuentas. Y por si fuera poco, también hay cizaña en los seminarios, en los púlpitos, en la iglesia. Pero lo más interesante es que está dentro de cada uno de nosotros. La cizaña está por todos lados, regada y esparcida. Pero aquí el punto más importante es que está dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. Que sea el Señor ayudándonos a hacer más trigo que la cizaña. Así que cuando mires que hay hermanos que tú los defines
por su manera de vivir, por su manera de ser, por su manera de pensar, por su manera de actuar. Recuerda que Dios se encargará de ellos. Nosotros no somos quien para juzgar a los hermanos. Nosotros no somos quien para decirle tú estás mal y tú estás bien, tú eres malo y tú eres bueno. Nosotros no somos quien. Dios se hará cargo de ellos, y que a ti y a mí no nos corresponde crecer juntos con ellos. Nos corresponde orar por ellos, orar por los hermanos que hemos alcanzado a ver cizaña, que están pasando una situación, un problema. Nos corresponde orar, no juzgarlos, no señalarlos, no decirle tú estás mal, te sientas, no decirle tú no sirves, te sientas. Es ayudarlos, orar por ellos y motivarlos a seguir adelante en la palabra de Dios, motivarlos a que avancen, a que busquen de Dios. No es sentarlos, exhortarlos, sentarlos y dejarlos, no. Es hablar con ellos, consolarlos, abrazarlos y ayudarlos a que busquen más la presencia de Dios, a que esa cizaña vaya disminuyendo hasta que nuestro Señor venga y la recoja. Esa es nuestra misión como cristianos, como trigos, porque aquí el Señor nos hace una referencia al trigo que somos nosotros. Esa es la buena semilla que sembró Dios en nosotros. Hoy podemos decir aquí que cada uno de nosotros somos un trigo. Dios nos sembró, porque dice que aún desde el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía y ya nos había puesto un nombre. Jesús vino a la tierra, sembró la semilla y naciste tú y nací yo. Y ese fruto tenemos que manifestarlo afuera. Y si llegase a crecer cizaña, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, y que en el tiempo de la siega de Dios, que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, seamos más como el trigo y menos como la cizaña, ¿no? Debemos ser humildes ante todo, humildes. Primero, para conseguir esa verdadera humildad, debemos reconocer nuestra total dependencia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que obtenemos es gracias a Dios. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras fuerzas, sino son las fuerzas que Dios nos da, el esfuerzo que Dios nos da, el día a día que gracias a la grandeza de Dios nos levantamos y podemos ir a trabajar, podemos ir a la escuela. Todo lo que obtenemos aquí es gracias a Dios. Entonces tenemos que hacernos dependientes y tener esa total dependencia de Dios. Si hoy estamos pasando un mal momento, Señor, confío en ti. Si hoy estamos pasando un buen momento, Señor, muchas gracias. Pero todo el tiempo démosle gracias a Dios por todo y mostremos nuestra dependencia total a Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer ustedes nada. Qué impresionante, amados hermanos. Tenemos humildad, dependemos de nuestro Señor, pero permanezcamos en Él, como yo en ti, dice Jesús. Si tú permaneces en mí, yo estoy en ti, y entonces darás mucho fruto, ¿no? Darás mucho fruto, mucho que dar a Dios, mucho que ofrecer a Dios, mucho que predicar, mucho que compartir, mucho que ayudar, mucho que hacer por Dios para seguir sembrando esa semilla. Yo me imagino, nosotros tenemos una bolsa de semillas en nuestra bolsa, en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra Biblia, para ir sembrando esa buena semilla donde quiera que estemos, donde quiera que estemos, ¿no? Segundo, debemos recordar siempre que Jesús dice que la humildad y la verdadera humildad es un mandato de Dios que nos manda, porque dice la palabra: la humildad sincera nos permitirá reconocer nuestras faltas delante de Dios. Tenemos que ser humildes ante Dios, inclinarnos ante Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Inclinar ante Dios, mostrar esa humildad primeramente ante Dios, una humildad sincera, una humildad de arrepentimiento. Señor, pequé contra ti. Señor, cometí este error y vengo ante ti, porque su palabra dice: venid confiadamente al trono de la gracia. Él no nos dice pecaste, estás a tu lado. No, Él nos dice vengan, como decía la alabanza, corremos a ti, Señor. Oímos tu voz y corremos a ti. Y cuando leemos la palabra, ese efecto causa en nosotros que corremos a Él en la búsqueda de Él, de su amor, de su perdón, de su soberanía, de su grandeza. Seamos humildes primeramente con nuestro Señor Jesucristo.
Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué impresionante, hermanos. Dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Hay tantas cosas que podemos aprender de Jesús, y yo creo que la más importante y que nos hace falta el día de hoy es el amor que Jesús tuvo a todas las personas en ese tiempo, no importando quiénes eran, leprosos, enfermos, cojos, ciegos, a cualquiera. Jesús mostró amor por ellos. Por eso dice: aprender de mí, llevar el yugo. El yugo era una carga pesada que usaban en aquel tiempo para arar la tierra, y se le ponían a los bueyes ese yugo de madera que era pesado, y los bueyes iban arando la tierra. Imagínate llevar ese peso en nosotros, ser como Jesús, aprender de Él. Y dijo que yo soy manso y humilde. Jesús tenía todo el poder para descender ángeles. Jesús tenía todo el poder para usar su divinidad. Pero dice: yo soy manso y humilde. Aún aunque lo latiguearon, como decía la alabanza, aunque lo cachetearon, aunque lo clavaron, Él estaba pensando en ti y en mí. Él pensaba en tu salvación, en tu redención y en la mía. Él era manso, Él era humilde, y aún en la cruz todavía dijo Jesús: perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande, qué humildad tan grande, qué mansedumbre tan grande. Y eso quiere Jesús, que aprendamos de Él. Aunque la carga sea pesada, aunque la carga sea dura, aunque la situación sea pesada, aprendamos a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La humildad nos hará exitosos, dice la Biblia. Porque dice: para vivir una genuina humildad debemos de permanecer junto a Cristo. Él dijo: permanecer en mí y yo en ustedes, ya que sin mí nada podéis hacer. Sin Él no somos nada, sin Él no hacemos nada, y lo único que hacemos es cometer errores y cometer errores y cometer errores. Cristo no está en nuestra vida, pero si Él está en nuestra vida, todo lo podemos. La Biblia hace referencia a eso. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Jesús no te pone límites, Jesús no te dice hasta aquí, Jesús te dice: adelántate, avanza, levántate, avanza, levántate. Eso es lo que Jesús nos dice. Él no pone límites en nosotros. Sigamos a Jesús, ya que sin Él nada podemos hacer, y también sin Él nada somos. Porque cuando viene el orgullo a nuestra vida, viene el aprobio, y con la humildad viene la sabiduría. Seamos humildes para obtener la sabiduría de Dios. Un hogar que permanece humilde y reverente y sujeto a Cristo dará un fruto. ¿Cuál es ese fruto? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Qué impresionante, ¿no, amados hermanos? Que esa semilla de ese fruto en nosotros, un fruto del Espíritu Santo, el cual era el mismo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Y hemos dicho que el trigo verdadero es el que se inclina reverente antes de dar fruto. Antes de que Dios nos lleve a otros niveles, nosotros todo el tiempo tenemos que inclinarnos a Dios, dándole gracias, dándole la honra, dándole la gloria, exaltando su nombre, ¿no? Y viviendo en su reino, porque Él nos plantó en su reino. La tierra es su reino, y lamentablemente el enemigo anda sembrando cizaña. Y como lo vimos en el Antiguo Testamento, el enemigo iba a sembrar cizaña al que le caía mal, y es lo que hace hoy el enemigo a todos sus hijos de Dios. Imagínense. Entonces, ¿cómo podemos dar un buen fruto? ¿Cómo es que lo daríamos? La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 versículos 5 al 6: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de verdad. Imagínense, amados hermanos, desde el día que oímos la palabra y que escuchamos, creció ese fruto en nosotros, creció esa semilla en nosotros. ¿Qué efecto tiene entonces cuando leemos la palabra de Dios? Cuando nos inclinamos ante Dios, cuando tenemos una lectura, cuando tenemos una intimidad con Dios, crece un fruto dentro de nosotros. Hay un fruto de humildad, de mansedumbre, de alegría, de gozo, de paz. Se acaba toda penumbra, toda oscuridad, todo mal, se va, se acaba. Nosotros tenemos que ser trigo y dar buenos frutos, y eso traerá a nuestras vidas paz y tranquilidad. Tendremos una comunión con Dios, tendremos una intimidad con Dios, y eso traerá paz a nuestra vida, traerá gozo. Entonces seamos un buen trigo, hermanos, para dar un buen fruto, para tener paz, armonía. Pero recordemos siempre que la paz no es la ausencia de problemas, porque a veces viene una rachita, híjole, Señor, ya me abandonaste. No, la paz no es ausencia de problemas, es la manera correcta de enfrentarlos, esos problemas, de enfrentarlos con nuestro Dios que viene a un lado de nosotros mismo. La Biblia mismo dice, ¿no? Pero yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida siempre estará Dios con nosotros. Aunque tú tengas paz y venga un problema, eso no quiere decir que no estás bien con Dios. No, la paz no es la ausencia de problemas, es la manera correcta de enfrentarlos y vivir confiados en el sembrador del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Tanto como ustedes como yo nos frustramos a veces de ver gente mala, nos frustramos de ver gente que hace daño a otros hermanos, nos frustramos de ver gente mala aún dentro de la iglesia, pero no somos los únicos. La cizaña está sembrada por todo el mundo, por todos lados. La parábola habla de que los siervos, los ángeles, querían arrancar la cizaña y Él no se los permitió, porque en su inmensa sabiduría sabía que podría hacerle daño al trigo. Nosotros no podemos cortar esa cizaña más que nuestro Señor Jesucristo, y en el tiempo de Él. Él nos ama tanto que prefiere esperar hasta el día de la siega. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún da oportunidades de cambiar, que aún da oportunidades de transformarnos. El Señor, en el tiempo del fin del siglo, mandará a sus labradores y separará la cizaña del trigo, y el fin de esta no será nada agradable. ¿Somos trigo o somos cizaña? Mas sin en cambio Dios nos promete esto en las palabras mismas de Jesús. Dice Mateo 13, 36, 44. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Oiga, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amados hermanos, es sencillo. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando
la respuesta. ¿De qué lado quieres estar? ¿A quién quieres servirle? ¿Qué quieres ser, trigo o cizaña? ¿Quieres ser libre o quieres ser condenado? ¿Quieres tener gozo o quieres tener temor? ¿De qué lado quieres estar? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos resplandeceremos en el sol, en el reino de Dios. Resplandeceremos en el sol. Y para terminar, amados hermanos, en primer lugar, es un sueño vano el que podamos mejorar el mundo. Nosotros no vamos a poder mejorar el mundo eliminando todas las semillas nocivas, prohibiendo la embriaguez, prohibiendo la inmoralidad, purificando la política, a los malos portados. Nosotros no lo vamos a poder hacer, solamente el Señor. Y el Señor ha dicho: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Pero como acabamos de leer, nos dio la respuesta, nos acaba de dar la respuesta de esa siega. Y el resultado de los que siguen de cizaña es el lloro y el crujir de dientes. Y qué fuerte palabra, amados hermanos, qué fuerte palabra. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de ser cizaña o de tener cizaña en nosotros. Entonces, amados hermanos, no perdamos el tiempo en el cultivo de la cizaña. Cultivemos trigo donde quiera que estemos, cultivemos trigo donde quiera que andemos. Predicar el Evangelio es nuestra orden. Predicar el Evangelio es nuestro mandato. Predicar el Evangelio es avanzar y sembrar la semilla y extender el reino de Dios por todos lados, por todo el mundo. La palabra dice: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha dado un costal lleno de semillas en nuestra Biblia. Tenemos semillas para esparcir por todo el mundo. Amados hermanos, qué solemne advertencia tenemos aquí en contra de la falta de vigilancia. Tenemos que estar despiertos, porque dice: fue mientras dormían los hombres que vino el enemigo y sembró cizaña. Tengan cuidado, amados hermanos, y tengamos cuidado con la pereza y la ociosidad espiritual. Seamos más vigilantes en nosotros mismos, seamos más vigilantes en nuestra lectura, en nuestra intimidad, en nuestra búsqueda de Dios. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Esa es una palabra clave que Dios nos da: velad, estar atentos, estar leyendo, estar orando, estar intercediendo por todos, no nada más por nosotros, por mi vecino que no conoce de Cristo, por mis padres que no conocen de Cristo, por mis hermanos que no conocen de Cristo. Estar orando y velando por todos ellos. Note que el amor de Cristo por los suyos es grande. Nunca nos ha dejado y nos dejará solos el Señor Jesús. Dice que al prohibir a los sirvientes erradicar la cizaña, Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellos el trigo. ¿Cuánto debió pensar nuestro Señor Jesús en el trigo? ¿Cuánto pensó Él que prefirió dejar crecer la cizaña para que no se dañara ni una sola hoja del trigo? ¿Qué entendemos aquí? Cuánto el Señor nos cuida, cuánto el Señor nos ha guardado. Y aunque sabe que hay gente mala a nuestro alrededor, Él nos cuida, Él nos guarda. Él no deje que nos toque ni un cabello, porque a su tiempo Él vendrá y segará en el tiempo de Él. Pero es una bendición que Él nos guarda de todo mal, de toda enfermedad, de todo accidente, de toda maldad que hay en este día. Él nos guarda. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible es la descripción que hace nuestro Señor de la condenación del final de los impíos, del final de los que no creen y de los que aún al día de hoy siguen sin creer. Qué final tan feo. Dice: el horno de fuego. El horno de fuego no es una mera superstición de la edad oscura, como podían verlo. No es algo metafórico, es real. Es real. Es una temible realidad, ya que las multitudes que ahora
viven, descubrirán una miseria eterna si siguen en la misma condición. Es la porción innegable de todos los que siguen rechazando al Señor Jesucristo, de todos los que siguen negando al Señor Jesucristo, de todos los que siguen diciendo nunca va a pasar, nunca va a llegar, nunca va a venir. La Biblia dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Si tú no crees, si tú no confías, búscalo, y no por lo que te dé, sino por lo que va a hacer en ti adelante, darte una vida eterna, darte salvación, darte justificación. Busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Él es el único Redentor y Salvador del mundo. No hay más, no hay otro. Imagínense, es inefable y solemne tener en cuenta que las descripciones más imponentes del infierno se pueden encontrar en cualquier parte de la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz. La Biblia lo es todo, es tu manual de vida. Y ahí en la Biblia habla del infierno. Habla del pago de los que no creyeron, habla del pago de los que no confiaron, habla del pago del que lo negaron, del que lo señalaron. Y no es que seamos religiosos, la Biblia lo dice. La Biblia es clara cuando hace ese anuncio. Qué impresionante que podemos encontrarlo en toda la Biblia. Vinieron de los labios de amor encarnado de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. De Él salieron estas palabras, amados hermanos, de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, cuidemos nuestro corazón, mantengamos una vida conectada con Cristo, una vida de oración, una vida de intimidad, una vida de alabanza, una vida de cánticos, de gozo, de alegría, de que vean a Jesucristo en cada uno de nosotros. Que el trigo siga creciendo en nosotros, que el trigo siga abundando en nosotros. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tienes en el corazón que señalas al de al lado, que hablas mal del de enfrente? No ha germinado el fruto del trigo en ti, entonces tienes que hacer que ese fruto florezca, que ese fruto crezca. Amados hermanos, en nuestras acciones se verá reflejada una humildad que ha sido moldeada en nuestra vida por Cristo. En nuestra humildad verán a Jesucristo reflejado en nosotros. Amado hermano, hoy quiero decirte: quieres que Dios te bendiga, y no en lo económico ni en lo próspero, sino en la paz, en la sabiduría y el gozo. Que te bendiga y que te exalte en tu familia, en tu trabajo y donde quiera que vayas. La Biblia dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humillémonos delante de Dios con todo el corazón, corramos a sus pies, arrodillémonos, pidámosle perdón por nuestros pecados, perdón por lo que hemos hecho, perdón por lo que le hemos fallado. Corramos a sus pies, corramos a los pies de Cristo, seamos humildes primeramente con Él, y Él nos exaltará donde quiera que estemos, nos exaltará donde quiera que andemos. Tengamos una vida en la que el buen fruto sea evidente en cada uno de nosotros, donde manifestemos ese fruto que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La lectura de la palabra de Dios y la oración son sin duda algunas de las herramientas más importantes para el cristiano y para el ser humano. No nada más para el cristiano, para el ser humano. La oración y la lectura es lo más importante para nosotros. Y el fruto son nuestras acciones y nuestras palabras hacia con todas las personas. Cómo nos comportamos hoy siendo cristianos, cómo somos hoy siendo cristianos. Así tengas un año, tengas 20 años en el Evangelio, cómo te comportas, cómo eres con los demás. ¿Eres humilde? ¿Eres trigo o eres cizaña? Amados hermanos, tomemos en cuenta los versículos 38 y 40, donde habla del fuego. Qué impresionante. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña
son los hijos del mal. Qué impresionante. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Imagínense, amados hermanos, ¿en dónde iremos a parar? ¿Qué irá a pasar con cada uno de nosotros? Quisiera que nos pusiéramos de pie, hermanos. Hoy Dios nos ha hablado, a lo mejor de una manera corta, pero de una manera eficaz. El Señor quiere que seamos trigo el día de hoy. El Señor quiere que mostremos frutos de arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. El Señor claramente nos dice que si no le obedecemos habrá una consecuencia. Y con esto no queremos decir que Dios castiga, no. Dios es justo y sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él corrige a quien ama. Y yo me siento privilegiado cada vez que leo una parte de la Biblia, porque sé que Dios me ama al mismo tiempo que me corrige mis defectos, mis deficiencias, mis males. Al mismo tiempo yo me gozo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es literal lo que dice la Biblia. Hoy yo les digo que huyamos de la ira venidera, de Dios antes que sea demasiado tarde. Huyamos de la ira venidera de Dios, amados hermanos. Huyamos a Cristo en busca de refugio, de abrazo, de consuelo, de paz, de gozo, y busquemos ahora lo que puede ser hallado, porque llegará un tiempo donde ya no habrá más gracia, donde ya no podemos buscar a Jesús. Busquemos a Dios y a Jesús mientras pueda ser hallado, amados hermanos. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Seamos trigo, demos fruto, seamos humildes, seamos bondadosos, seamos mansos para con los demás. Y démosle siempre la gloria a Dios, siempre la gloria a Dios. Exaltemos a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, bendito Dios. Ayúdanos, mi Señor, a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a ser humildes, a ser mansos de corazón. Bendícenos en tu sabiduría, Señor. Quita todo orgullo de nosotros, quita todo orgullo de mis hermanos que me ven en las redes sociales. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que seamos trigo, que demos buenos frutos, mi Señor. Que a su tiempo tú segarás y quitarás la cizaña de cada uno de nosotros, bendito Dios. Llénanos de tu presencia. Queremos ser como tú. Amados hermanos que nos ven en las redes sociales, ¿qué quieres ser? ¿Trigo o cizaña? Decide bien. Todavía estás a tiempo de buscar el camino real y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Estás a tiempo de buscar lo que hay hallado todavía, lo que se puede hallar todavía. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que esta enseñanza sea de edificación a tu vida y que tú la apliques y la compartas con los demás. Dios les bendiga de gran manera. Bendiciones.